rebelde, fiestera, dueña de una impresionante riqueza cultural y hogar de algunos de los bosques más biodiversos del mundo. Centroamérica es muy joven, no solo en espíritu, sino geológicamente. Emergió del océano mucho tiempo después que las dos masas continentales que la delimitan. Durante la Guerra Fría, Centroamérica fue un territorio estratégico para Estados Unidos. Abrió escuelas de entrenamiento, introdujo una cantidad masiva de armas y popularizó la tortura. La violencia, sin embargo, no ha terminado aún. Las poblaciones que emigraron al sur de Estados Unidos para escapar del infierno fueron deportadas años después, y al llegar a Centroamérica, muchos jóvenes se incorporaron a las pandillas y al crimen organizado, que hoy en día siguen diezmando este territorio. A pesar de la relativa independencia que estos países han conquistado, el saqueo continúa con prácticas extractivistas como la minería, las hidroeléctricas, la industria petrolera y un turismo tan descontrolado que pone en riesgo sus hermosos humedales, sus arrecifes de coral y sus selvas. Se trata de comprender que más que la suma de los pequeños países que conforman la franja territorial entre el norte y el sur de nuestro continente, Centroamérica es una unidad heterogénea, configurada a través de fronteras culturales, ambientales, sociales y lingüísticas muy porosas. Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de la revista de la universidad. Hoy recibimos a Juan Pablo Peña Vicenteño. Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Él es, vecino de la revista de la universidad, de las instalaciones del programa universitario de la interculturalidad. Estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Y la interculturalidad, que lo cambiaron recientemente, con quienes estamos colaborando cada vez más frecuentemente, lo que me da muchísimo gusto. Eres licenciado en Historia, maestro y pronto doctor en Estudios Latinoamericanos y coordinador del Seminario Permanente de Estudios Afroamericanos e investigador del Seminario Permanente de Estudios Asiático-Americanos, ambos del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad. Pues como historiador, mi querido Juan Pablo, pues analizas a esta comunidad, la afrodescendiente, pues en diferentes épocas, pero también en diacronía, ¿no? Es decir, en su evolución a través de diferentes periodos. Como sabemos, la llegada de los africanos a nuestro continente es contemporánea a la llegada de los europeos. Es mucho más conocida esta llegada, se habla muchísimo más de la llegada de los europeos, pero tú echas un poco más de luz en estos africanos que llegan en el mismo momento. ¿En calidad de qué llegan los africanos al lado de los españoles? Ok, bueno, pues tenemos que recordar un poco la historia de los europeos en África, en el siglo XV, donde a partir de 1420 los portugueses van a empezar la conquista del norte de África, específicamente de la ciudad de Ceuta. Posteriormente a la caída de Constantinopla, en 1453, Roma, ¿no?, se preocupa por su lado occidental y entonces otorga una bula que se llama la Bula Romanus Pontificia, que está otorgada en 1453 al rey portugués para las expediciones, conquista y esclavización de personas musulmanas, ¿no? Recordemos también que desde el siglo VI, en todo el norte de África, el Islam se va a expandir junto con las redes comerciales de los árabes, y la religión musulmana va a estar entre los pueblos berebere, por ejemplo, en el occidente donde africano. Por cierto, es muy común tener esclavos en esta civilización musulmana. Entonces, tanto la civilización árabe como la civilización romana, el imperio romano, van a generar esta forma de esclavización. Los portugueses heredan la esclavización de los romanos a través del sistema de esclavos. De hecho, la palabra esclavo viene de eslavo. Los ciudadanos romanos estaban enfocados principalmente a la milicia, porque tenían que controlar militarmente todo el imperio romano, y entonces quienes estaban encargados de la ganadería, la agricultura, eran los pueblos que eran también trasladados, arrancados de esas comunidades, que eran los pueblos eslavos, y de ahí viene la palabra esclavo, ¿no? Entonces el sistema esclavista que van a implementar todo el imperio romano, incluyendo la península ibérica, en este caso españoles y portugueses, en África va a ser justamente la esclavización por guerra, por religión, en este caso, si no eran cristianos y eran, en este caso, musulmanes, puedan ser considerados esclavizados, ¿no? Y también por una cuestión de índole religiosa. Recordemos que la Biblia era un documento muy importante de la época, donde todo el mundo buscaba la génesis de los conflictos, problemas, etcétera. Entonces, el obispo de Extremadura de 1453, cuando
tiene las primeras narrativas de los cronistas que van en estos barcos buscando el paso al sur de África en el septentrión. Recuerda el pasaje de la Génesis, que es por cierto capítulo 28, por si lo quieren revisar, en donde viene esta parte de que está Noé con sus 3 hijos, que es Jafet, Sem y Cam, y Cam va a ser el hijo menor que va a burlar al padre, y por esta burla Noé lo castiga diciendo que va a ser esclavo, ¿no? Y Noé, el relato de la Génesis dice que Cam huye al sur para no ser esclavizado, ¿no? Cuando las expediciones de los portugueses llegan a esta región de lo que ellos llamaron Guinea, es decir, tierra de negros, van a tener esta apertura de, ¿y estas personas quiénes son? Entonces el obispo de Extremadura dice, son los hijos de Cam. Entonces, tras el sistema jurídico romano, con las cuestiones teológicas, se van a encadenar todo este proceso de esclavización. Es una confluencia en la que resulta lógico la esclavización de estas personas. Exactamente, ¿no? Por Desde parte de los todos los europeos. frentes. Y entonces, a partir también de las alianzas, que eso hay que decirlo muy importante, que son las alianzas con los pueblos africanos, por ejemplo, el del reino de Dahomey, que está a la par del Congo, el reino de Dahomey va a ser quien va a pactar directamente, o por ejemplo el rey de Angola, que inclusive pacta directamente con el rey de Portugal, en 1448 más o menos, hacer un pacto literal, donde ellos van a ser los que van a vender directamente a esta población, porque hay que decirlo, los africanos también participan en esta trata de personas, ¿no? Después de 1492, cuando se entre comillas, descubre América, los españoles van a tener también su bula, que va a ser la bula intercaetera, que va a expedir también el pontífice para permitirles la esclavización, la colonización y las exploraciones en el territorio americano. Entonces, durante la primera mitad del siglo XVI y finales del siglo XV, la población indígena también va a ser parte de este proceso de esclavización. Recordemos que las islas del Caribe estaban diezmadas por la población indígena, por enfermedades, por explotación, y las empresas que ya estaban instaladas en el Caribe, como República Dominicana o Santo Domingo, Cuba, van a necesitar mano de obra indígena, y estos indígenas del territorio tierra firme van a ser llevados aquí, ¿no? Entonces, los africanos van a empezar a ser esclavizados desde 1435, podemos decir así, primero vendidos a Lisboa, al puerto de Sanlúcar en España, la primera en Lisboa, y entonces van a generar este proceso. Después en América se va a empezar a generar todo este proceso, después también de las grandes epidemias de viruela, de sífilis, que se van a dar durante todo el siglo XVI, ¿no? Entonces la población, algunos demógrafos e historiadores comentan que la población indígena de 10 queda 1, ¿no? Entonces es una gran mortandad de población indígena, y la población africana va a sustituir la mano de obra, ¿no? Entonces llegan con calidad de esclavizados, y recordemos que el vientre es el que otorga la esclavización. Entonces la mujer negra va a ser la que va a llevar realmente la carga de la esclavitud, ¿no? Claro. Y dime algo, entonces, en esta calidad llegaron los negros en realidad a todo el continente. Hay diferentes territorios con diferentes reglas. Está, por supuesto, la parte que pertenece a Portugal, que es Brasil. Está las islas del Caribe, que pertenecen a diferentes potencias europeas. Está Francia, están los ingleses, están los holandeses. Está Estados Unidos, está México. Pero también tú te enfocas en un territorio particular. De hecho, eres fundador de una red que se llama Red de Estudios Afro-Centroamericanos. Y como estamos estudiando Centroamérica, ¿no? Me pareció muy importante saber quiénes son, o sea, qué se estudia, ¿no? Como en los estudios afro-centroamericanos. Y para empezar, quería saber cómo se define históricamente este territorio, el centroamericano, desde la perspectiva de los estudios afro-centroamericanos. Exacto. Bueno, pues en general en los estudios afroamericanos, como tal, fundados por la doctora Luz María Martínez Montiel aquí en la UNAM, desde los años 80, 90, empezamos a generar ciertos estudios territorialmente. Está, por ejemplo, la presencia africana en México, la presencia africana en Sudamérica, en el Caribe, y en Centroamérica siempre se queda en el territorio atlántico con la población garífuna, que ahorita vamos a hablar de ella, pero que es una población afroindígena que viene de la isla de San Vicente, y los estudios siempre se han enfocado a esta población garífuna. Sin embargo, lo que nos interesaba a nosotros destacar en esta red de estudios afrocentroamericanos es la presencia y como que
romper con estos lugares comunes de la historia, incluyendo la historiografía mexicana, debo decirla, en el que hemos siempre dicho que el territorio centroamericano es un territorio que pertenecía a la Nueva España, ¿no? Muchos, inclusive en la revista se habla de la Capitanía General de Centroamérica, que es un territorio militarmente hablando, Capitanía General, pero en general, en realidad, el territorio como tal se le conoce como la audiencia de los confines, es decir, a lo más alejado del Reino de España o la audiencia de Guatemala. La historia es esta: en 1542, tras las pláticas que tuvo Fray Bartolomé de las Casas, tras sus visitas a Chiapas, de Centroamérica, donde se estaba dando cuenta de la sobreexplotación de la población indígena. Entonces él, como defensor de los pueblos indígenas, tiene una plática en Barcelona con el rey de Carlos V, el emperador Carlos V, primero de Alemania, ¿no? Del de los chocolates, ¿no? Carlos V va a firmar unas leyes que son las leyes nuevas. Implica dos cosas muy importantes. Una, defender el territorio centroamericano de los atropellos que estaban haciendo los españoles, que en general ya habían hecho en el Caribe y que estaban repitiendo en Centroamérica. Separado de México. Separado de la México. Nueva España. Y nombra esta audiencia de los confines, con carácter pretoriano. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un carácter administrativamente directo con la corona, ¿no? Es decir, no tiene que pasar por la Nueva España ni por Santo Domingo, sino que va todo directamente, y nombra, por supuesto, un presidente, un oidor, que sería como un juez, ¿no? Que va a estar determinando un contador, un factor, como se le conocía en esa época, que registraba la entrada y salida de oro, que era el oro del rey, ¿no? Y de ahí se nombra también los indígenas del rey. Entonces, si tenemos así a Centroamérica, vamos a tener que el territorio de la audiencia de Guatemala en 1542, cuando se nombra esta audiencia, va a incluir inclusive la península de Yucatán, ¿no? Todo el territorio de lo que es Belice y Chiapas, ¿no? En cuanto a México. Y, por supuesto, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, sin Panamá, porque Panamá pertenecía a la Gran Colombia. Entonces, hasta Costa Rica va a ser el territorio de la audiencia de Guatemala, que va a estar así durante toda la época colonial hasta la independencia en 1821, donde se genera ya este proceso de independencia en los países centroamericanos. Entonces, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, si queremos estudiar Chiapas, pues tenemos que ir a Centroamérica, al Archivo General de Centroamérica, que está ubicado en el mero centro, el corazón de Guatemala, donde vamos a encontrar todos los repositorios coloniales de esta región. Y la población afrodescendiente, o sea, el destino y la historia de la población africana y afrodescendiente es particular o sea, se define en Centroamérica, es diferente a la historia, por ejemplo, en Nuevo México o en el Caribe. Para el tema colonial de los tres siglos, del siglo XVI, XVII, XVIII, va a ser muy parecida inclusive a Colombia o a México, ¿no? O inclusive en el Caribe. El Caribe, la diferencia es que se hacen las grandes plantaciones, Sí, ¿no? el Caribe es una economía plantacional. De plantación. Aquí lo que se va a hacer es una economía, los esclavos llegaban, en primer lugar había esclavos que se daban por licencia. ¿Qué es una licencia? La daba la Casa de Contratación de Sevilla o el Consejo de Indias, que yo, por ejemplo, como fraile, podía llegar con 6 o 7 esclavos con mi licencia, que ya me otorgaban, y los podía traer para mi servicio, no era para servicio doméstico en este caso, ¿no? Sin embargo, después de 1590, ya con Felipe II, se van a crear los grandes consorcios que van a ser las llamadas los asientos como tal. Los asientos se van a firmar con los rendeiros, que son esos tratantes portugueses, porque Portugal seguía teniendo la costa atlántica occidental de África, y ellos tenían el monopolio. Entonces firman estos asientos y es cuando llegan masivamente tanto a México como a Centroamérica estas poblaciones para las minas, ¿no? Para el caso centroamericano no hay tantas minas, sin embargo vamos a encontrar en Honduras estas precarias minas donde sí había oro, donde mucha población va a llegar ahí, lo que sería la Mixquitia, ¿no? Que es por eso que llegan muchos afrodescendientes que quedan ahí mezclados con esta población indígena. Y también habías mencionado, vi que por ahí mencionaste también que se hacen las haciendas de añil, que los ponen a trabajar en las haciendas de añil. Para la inserción del esclavo en la economía, en las economías coloniales los vamos a encontrar principalmente en El Salvador y en Guatemala, haciendo los obrajes de añil, que es esta planta que se llama chiquilite, que se pone a orear, se pone a fermentar en unas grandes vasijas que existen todavía en El Salvador, y donde sacan el mentado azul. Ese azul se va a conocer como el azul añil o el azul rey, que va a ser muy gustoso por Fernando II, entonces va a pedir mucho añil, de ahí se viene el azul. ¿Por eso rey, lo del rey?
Por eso viene de la Ahí tenemos soberanía. que introducir un corte, pero me parece perfecto introducirlo con este dato cultural que no olvidaré, yo creo, jamás, que Ok. viene de que sí le gustaba el rey así azul. El añil, ¿no? Que me pareció un color muy, o sea, tan bonito que decía, claro, es... Sí, que en España no existía, ¿no? O sea, Es de- también tiene otros colores, esos pigmentos que uno saca de las plantas y que en Europa el azul no tenía tan, como la grana cochinilla. La gran es lo que te que daba decía, hecho ¿cuánto el rojo, color, ¿no? cuánto color dio América? Exacto, ¿no? Podemos Bueno, decir. vámonos al corte y regresamos. Claro que sí. Estamos de vuelta tratando de, pues primero definir el territorio Centroamérica y a través de un poco, pues su historia y la población afrocentroamericana. Entonces terminamos de definir el territorio, nos estabas terminando de contar. Mi Exacto. querido Bueno, entonces, un Juan poco Pablo. para dibujar cómo es que llegan esos africanos, tenemos que entender las rutas comerciales y marítimas, ¿no? Que se gestan en Centroamérica. Vamos a hablar rápidamente de Vasco Núñez de Balboa, quien es el que descubre, entre comillas otra vez, la Mar del Sur, ¿no? Que se llamaba así porque se pensaba que el Atlántico es el Mar del Norte, Centroamérica está un poco así como en horizontal, entonces se pensaba, cuando descubre Vasco Núñez de Balboa en 1513 el Mar del Sur, van a generarse un montón de expediciones por este mar, las primeras de los hermanos Pinzón, que ya sabemos que llegan a Perú en el Imperio Inca, y va a estar Pedrarias Dávila, que va a ser este conquistador que inclusive mata a Vasco Núñez de Balboa por este territorio de la Mar del Sur, y va a ser el fundador de la ciudad de Panamá ya en el Pacífico. Y de ahí van a empezar varias expediciones, entre ellas la más importante va a ser la de Gil González Dávila de 1522, que va a estar patrocinada por uno de los principales comerciantes y financiadores de muchas de las expediciones importantes, como la de Fernando de Magallanes, en 1519, que descubre el Estrecho de Magallanes para poder llegar a las Islas de las Molucas. Algo muy importante que hay que destacar aquí es que España estaba algo que le llama la doctora Gudrun Lenkedor, que esta entrevista sirva de honor porque acaba de fallecer hace unos días del Centro de Estudios Mayas, la doctora Gudrun Lenkedor, quien nos enseñó justamente todas estas rutas comerciales y entender cómo es que, quién financiaba desde Europa esto. Y se llama Cristóbal de Haro. Es un comerciante que después va a ser el factor de la Casa de las Especerías, como se va a llamar, que se va a ubicar en la isla de Cataluña, en el puerto de Cataluña, y desde ahí va a generar todo este proceso para llegar a las Molucas, porque recordemos que la carrera final, la meta final eran las Molucas, las especerías, ¿no? Donde se podían conseguir seda, todo el comercio con China, etcétera. Entonces, de alguna manera, América estorbaba un poco porque la cosa era llegar allá, ¿no? Sin embargo, Gil González Dávila va a hacer toda la expedición él funda León, Nicaragua, y le pone nombre al Golfo de Fonseca, que cubre hoy la frontera salvadoreña, hondureña y nicaragüense, y es donde se genera esta entrada y salida de esclavos indígenas y entrada de esclavos africanos. Entonces es muy importante dibujar todo esto. En algún momento Nicaragua pasa a ser... En la costa del Pacífico. En la costa del Pacífico. Y los africanos viajaban como hacia el este. Llegaban a Panamá, a Portobelo, Panamá, en la costa atlántica, que es un puerto muy seguro. A la fecha es nombrado como es parte de de la UNESCO, ¿no? Como un patrimonio de la humanidad. Un puerto muy importante porque de ahí llegaban, que tardaban 4 días para llegar a la ciudad de Panamá. Se subían primero por el río San Juan, que es un parte de lo que es el canal de Panamá, y de ahí ya llegan caminando por la sierra para llegar a la ciudad de Panamá, y de ahí eran trasladados algunos para las minas del Potosí en el Perú y otros con dirección a Acapulco, pasando por el puerto de Acajutla, por ejemplo, en El Salvador, o el puerto del Realejo, que fue muy importante en el caso de Nicaragua, hoy es Puerto Corintio, donde ahí no solamente fue un puerto de llegada, sino donde se construyeron las naos que iban a hacer después con el comercio transatlántico en Filipinas, en Manila. Los barcos, la nao de China que conocemos, se construían ahí en el Realejo, ¿no? En el Realejo se construían todas esas, la nao San Pedro, que es la más famosísima, pues se construyeron ahí en Nicaragua, ¿no? En el puerto de Corinto o Puerto Realejo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo Centroamérica sí pasa a ser parte de toda esta configuración, pero tanto la historiografía centroamericana como la mexicana y caribeña, siento yo que ha diezmado este tipo de investigaciones en el Atlántico, porque estamos todos en el Pacífico. Nos hemos quedado siempre viendo qué pasa en el Atlántico, y pues por ejemplo para el caso centroamericano, en el Puerto Caballos, que era el más importante, hoy Puerto Cortés en Honduras, va a llegar 1 o 2 naves al año de española, entonces con muy pocos enseres, con muy poca vino, por ejemplo, o cosas europeas. Sin embargo, si analizamos la historia del Océano Pacífico, vamos a encontrar que realmente la economía
que era la llamada Ruta de la Plata, que iba directamente a la China para el comercio con toda la mercadería asiática. Venía del Callao a Panamá, Panamá, Realejo, Realejo a Cajutla, Cajutla a Acapulco, ¿no? Bueno, Huatulco y después Acapulco. Entonces, toda esta ruta va a ser muy importante y si entendemos esa parte vamos a entender también la ruta del esclavizado, ¿no? La población afrodescendiente, algunos historiadores como Aguirre Beltrán, como la misma doctora Luz María Martínez Montiel, que en la tesis de licenciatura la refuta un poco, en el que digo, no vienen de Atlántico, vienen del Pacífico. Y de hecho, si tú ves un poco la demografía, te das cuenta que la costa Pacífico en Centroamérica está mucho más densamente habitada que la costa del Caribe. Exactamente, ¿no? Y ahorita que hablemos del proceso cultural vamos a entender por qué es que la marimba, por ejemplo, está difuminada más en el Pacífico que en el Atlántico, ¿no? Entonces, esto nos lleva... Claro, porque uno naturalmente tiende a pensar, claro, estaban todos los esclavos en las plantaciones, lo más natural es que el Caribe, la parte de Centroamérica del Caribe es la que sea más negra, pero no forzosamente. Exactamente, entonces... ¿Y por qué es que se ha quedado esta visión en el imaginario colectivo de la Centroamérica negra atlántica? Es por lo que pasa después de 1848, cuando una de las compañías más devastadoras de Centroamérica, que es la Unifruti Company, que de origen inglés y después estadounidense, va a llegar con grandes plantaciones de banano, por ejemplo, ¿no?, a toda esta parte atlántica, con trabajadores de mano esclavizada que van a salir de esta isla de San Vicente, que es una isla que está muy cerca Si hablas del Caribe. Del Caribe. Ahorita está yo en el Caribe. Sí. El Caribe, esta isla de San Vicente, que está muy cerca de las Islas Caimán, de las islas de Jamaica, para ubicar un poco a nuestros televidentes. Y esta isla estaba poblada por población afroindígena, que son indígenas de esta isla, que se habían ya mezclado con población africana, ¿no? Entonces salen ya con una lengua, que es el gariguno, que es la lengua garífuna, y llegan a ubicar todas estas plantaciones, a trabajar en las plantaciones. Entonces, pero es un proceso muy contemporáneo, por eso es que se ve más actual, ¿no? Entonces, sí me gustaría dejar aparte este tema, porque de alguna manera el Pacífico centroamericano es el que nos da esta visión más histórica, colonial, en el cual España estuvo completamente vendiendo población africana desde Panamá hacia todos los puertos centroamericanos. Todos los puertos hacia arriba. Hacia el norte. Hacia el norte. Claro, y entonces, bueno, pues si hablas de los garífunas, sí me gustaría, y de los afroindios, sí me gustaría que abordáramos un poquito más este tema. O sea, ¿qué es la afroindianidad? En ese sentido, o sea, nos estás diciendo, son afrodescendientes que ya se han mezclado con pueblos originarios. Y sin embargo, siempre los tratamos de manera diferente. Siempre están que los pueblos originarios y están los afrocentroamericanos o los afromexicanos, como si de esas poblaciones no se mezclaran. ¿Qué tipo de realidad es esta? ¿No se mezclan? ¿Sí se mezclan? ¿Cuáles son estas relaciones? Bueno, ahí nos tenemos que ir a la demografía, ¿no? A la historia demográfica, en donde podemos ver desde... Bueno, afortunadamente ya podemos entrar al Archivo Diocesano en Centroamérica. Un saludo, por supuesto, al compañero Conde, que por fin me dejaron entrar, porque realmente estuvo cerrado muchos años este archivo por el obispo Toruño, que se enceló. ¿Y por qué? Pues porque se enceló, él era historiador también, entonces como que decía, este es mi archivo, yo no quiero que nadie más... Quiero pensar eso. Pero bueno, ya murió, no quiero hablar mal de los muertos. Pero bueno, nos negó mucho tiempo la entrada a este repositorio muy importante para analizar la llegada de esta población africana y su mezcla, sobre todo en los archivos de matrimonios. Ahí te puedes dar cuenta cómo los africanos varones buscaban el matrimonio con las poblaciones indígenas femeninas, porque recordemos que el vientre es el que da la esclavitud. Entonces se buscaba tener al hijo con una indígena porque así ya no iba a ser esclavo. Ya no iba a ser esclavo. Las que siempre estuvieron, y eso pues el feminismo afro-latinoamericano lo ha dicho mucho, ¿no? Las mujeres negras son las que ya realmente llevaron esa carga, porque además, como eran consideradas como mercancía, inhumanizadas, pues los españoles y demás gente pues abusaron, violaron literalmente a toda esa población femenina, y pues fueron ellas las que cargaron con esta condición de esclavitud, ¿no? Un sistema patriarcal esclavista que bueno, ahí se interseccionalizó, como se dice ahora, y se generó todos esos procesos muy fuertes, no solamente en Centroamérica, sino a lo largo de toda América Latina, ¿no? Lo que se conoce como Abya Yala, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esto es como lo que podemos hablar. Y el concepto de afroindianidad lo podemos entender entonces como que, para mí, que hice una tesis en Centroamérica sobre esta población, entender los
procesos históricos y culturales te da muestra de que hay muchos procesos culturalmente hablando que tienen que ver con lo indígena y con lo afrodescendiente, ¿no? Por un lado el tambor afro, los rezos indígenas, ¿no? Y cómo es que un instrumento que inclusive lo habla muy bien la revista Centroamérica, de la revista de la Universidad, es cómo es que se da ese proceso de la marimba en esta adopción de los pueblos indígenas, por ejemplo en Guatemala, que es el instrumento nacional inclusive, o en Nicaragua que también, pero la diferenciación de cómo reconstruyeron los africanos. Marimba quiere decir en bantú maderas que cantan, por ejemplo, ¿no? Entonces esta reconfiguración que la marimba, por ejemplo, de Nicaragua es la marimba con arco, que se toca muy diferente a la marimba indígena que ya después Nandayapa en Chiapas le pondrá esta marimba más sinfónica, pero que de alguna manera la discusión está ahí, ¿no? Llega con los africanos, sin duda, que por ejemplo cuando yo llego a Chiapas a decir esto me quieren matar, ¿no? Porque es como de, a ver, pero ¿por qué si es un instrumento indígena que viene del Teponaztle, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad los etnomusicólogos han detectado que efectivamente viene de África, pero su origen es en Indonesia, por ejemplo, ¿no? De la marimba. Entonces, que llega primero con las migraciones indonesias, de Indonesia a través del monzón en el Océano Índico, se inserta en la África Occidental y después ya viene para acá, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo es la reconfiguración del africano, su resistencia siempre a la esclavitud, creo que es importante enfatizarlo, porque no es que fueran entes pasivos, ¿no? Ya para nada, esclavo, de hecho la historia está llena justamente, y los garífunas tienen, habría que hacer un programa sobre garífunas también, exacto, tienen toda una historia de castigo por haberse tratado, ¿no? Pues son pueblos que se rebelaron, o sea, hay toda una rebelión de estos pueblos. También hay muchísimos muchas historias de personas esclavizadas que van y fundan otros pueblos o que llegan, o sea, las migraciones empiezan a ser muy fuertemente marcadas también por este tipo de personas que migran en huida, ¿no? De la esclavitud. Entonces, la afroindianidad, por ejemplo, en los procesos que yo estudié, lo vamos a encontrar en varios contextos territoriales. Primero, vamos a tener en estos espacios de resistencia que son los palenques o quilombos, ¿no? Que se van a generar, por ejemplo, en la selva lacandona con los lacandones, y que mucha población afrodescendiente va a huir también a estos propios palenques indígenas. O lo vamos a tener en Nicaragua, por ejemplo, o en El Salvador, en una región que hace poco, y mando saludos a Mariel Herrera, que es una antropóloga afrodescendiente que ha estudiado las religiones, la religiosidad salvadoreña. Encontramos que el ritual de asamiento de Palermo, un santo negro, por supuesto, en el cual se va a generar en el Guayaquil, donde se va a ver procesos yorubas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos procesos, cuando ya nos ponemos a tejer fino o a deshilachar fino, pues vamos a encontrar que estas comunidades tienen tanto de indígenas como de afrodescendientes, ¿no? Híjole, pues qué bonito que estos estudios, toda esta parte bastante invisibilizada de la historia esté saliendo, y haya una red de estudios tan seria, justamente para hilvanar fino y sacar todas esas historias a la luz. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, ojalá que podamos tener. Qué corto nos quedó el programa. ¿Ya me encantaría volver a hablar, sí, quiero volver a hablar contigo, ¿se puede? Sí, claro que sí. Va. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí un concentrado de historia, de geografía y de lo que estamos hechos en este continente. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Sí.